nivel de algoritmia. Bueno, ya continuemos aquí ahora sí. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la cuarta videoconferencia correspondiente a la temática de física, como les había indicado, y les habla el instructor Fabio Izquierdo. Bueno, muy bien, entonces aquí ya voy a compartirles pantalla. Antes de compartirles pantalla, estimados aprendices, la temática del día de hoy, para continuar con las aplicaciones de física, ya vimos en sesiones anteriores de física, pues como las aplicaciones en el caso de las conversiones, ¿no? Recuerden que las conversiones pues son conversiones aritméticas, pero en cuanto a cantidades, es decir, ahí hablábamos del kilo, del mega, del giga, pero informáticos. Es decir, y lo veíamos como conversiones a un sistema, por ejemplo, hexadecimal, para verlo cómo se aplica esto, por ejemplo, a distribuciones de memoria o a segmentación de memoria, como lo es segmentación de memoria, y esto se realizaba en base a sistemas de separación, en base a sistemas hexadecimales. Separación de memoria me refiero. Bueno, muy bien, entonces esta era una de las aplicaciones físicas de eso. Vamos a continuar con las aplicaciones físicas. Vamos a analizar hoy que muchas veces, estimados aprendices, en su vida profesional les va a tocar a ustedes trabajar con, pues, diseñando algoritmos científicos. Los algoritmos científicos básicamente son los mismos algoritmos, pues, o sea, el algoritmo científico es un algoritmo como el concepto que ya hemos tenido, que es una serie de pasos, por supuesto. Pero un algoritmo científico hay que tener otras consideraciones. Los algoritmos científicos tienen en cuenta consideraciones desde el punto de la física, ¿no? Los algoritmos científicos tienen en cuenta consideraciones como lo que ya hemos visto, que usted tiene que reservar espacios de memoria. Muchas veces usted le pueden colocar un programa para analizar una cadena de ADN. Le pueden, muchas de estas entidades científicas, por ejemplo, entidades que analizan el genoma humano, ADN, etcétera, contratan programadores, pero les preguntan, bueno, aquí tenemos que hacer es programación científica. Entonces usted como programador, y ya le hablan de programación científica, ya tiene que hacerse a la idea que la programa... Un momento, que alguien está tocando aquí. Ya. Usted se tiene que hacer a la idea, estimado aprendiz, que, a ver, un momento. Sí, 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 aquí ya está acá. Bueno, ya ingresó la persona. Entonces, eh, lo que yo les decía, por favor, coloquen en silencio los receptores allá, por favor. Bueno, entonces lo que yo les decía previamente, cuando usted le hablan a estas entidades científicas eh, que lo contratan o contratan a una persona como programador, obviamente es una persona en el área de la programación, ciencias de la computación, por supuesto, pero cuando le hablan de programación científica, usted tiene ya que tener en cuenta que cuando le hablan de algoritmos científicos se refieren a que usted además de hacer las funciones, tiene que reservar memoria. Es decir, usted debe reservar memoria y el reservorio de esa memoria es para funciones que en el tiempo demandan gran cantidad pues, de análisis computacional. Es decir, por ejemplo, muchas veces estas entidades científicas lo colocan a usted a desarrollar una ecuación diferencial, una ecuación paramétrica diferencial para calcular, por ejemplo, cosas del genoma humano, biología molecular, análisis vulcanológico de señales de volcanes que están en erupción. Bueno, todas esas cuestiones, todas estas entidades científicas. Pero entonces cuando usted ya una entidad le dice, vea, lo necesitamos para que desarrolle algoritmia científica, ya usted de antemano sabe que tiene que tener en cuenta que va a trabajar con memoria. ¿Y qué significa eso?
pues que usted tiene que reservar espacios de memoria para poder desarrollar algoritmos científicos. Entonces los algoritmos científicos requieren, además de tener conocimiento en física, matemáticas, que usted tenga también conocimiento de cómo se reserva memoria. Entonces, vamos, básicamente, entonces, ¿cuál es la temática del día de hoy? La temática del día de hoy vamos a ver la función seno y coseno aplicadas, pero, para tener un abrebocas, un recorderis, como diríamos por acá, de lo que es esto. Pero al final tenemos que desarrollar el algoritmo. ¿Qué es desarrollar el algoritmo? El algoritmo para aplicar eso. Ah, bueno, eso también se me escapaba decirles. Los algoritmos científicos muchas veces usted requiere diseñar funciones desde cero. Es decir, por ejemplo, la función seno, coseno, tangente, en algunos lenguajes, pues digamos que en la mayoría, por no decir en todos, en la mayoría de los lenguajes de programación está desarrollada. Pero cuando estas entidades lo colocan usted a hacer esos desarrollos, muchas veces se requiere hacer algún desarrollo adicional, es decir, desarrollar un seno aparte. Porque ellos le dicen, vean, necesitamos que este seno aquí tenga, vamos a meterle unas variables externas a ese cálculo, y eso va a ser una variable de error. Porque en la realidad, no todo es exacto. Es decir, por ejemplo, uno más uno, que es 2, a nivel molecular, a nivel de biología, a nivel de estas ciencias, no necesariamente 2. Entonces, muchas veces se requiere introducir variables de error. Entonces le dicen a usted, no, aquí no nos sirve que usted vaya a utilizar el seno del lenguaje C++, o el coseno del lenguaje Python, o el coseno del lenguaje Java, bueno, algo así. Entonces le van a decir a estos señores, necesitamos que usted lo desarrolle. Entonces, ahí es que viene el análisis. Entonces, para eso es que viene el análisis de sus conocimientos en física y matemática que los va a utilizar en algoritmos. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí pantalla. En un momento. Toda la pantalla ya. Bueno, aquí ya les estoy compartiendo pantalla. Y aquí les estoy mostrando mi tablero mágico. Entonces, bueno, ya les estoy mostrando aquí mi tablerito mágico. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces de la función seno. Antes de empezar, vamos a hacer un recorderis de lo que es la función seno a nivel matemático y que es muy utilizada pues en análisis matemático en física. Entonces, la función seno. La función seno, la función seno de un ángulo cualquiera, un ángulo teta. Bueno, esto es algo de ya en nuestros cursos de bachillerato, ¿no? Entonces, primero que todo, la función seno, vamos a mirar la gráfica. La gráfica de una función seno es algo así, ¿no? ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, esta es la función seno de teta, por ejemplo, en el plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, resulta que la función seno describe algo acá que se llama, esto que tenemos acá, se llama el periodo, ¿correcto? Y la frecuencia es el inverso del periodo. La frecuencia va a ser igual a 1/el periodo, ¿correcto? Bueno, muy bien. Esta es la descripción de la función seno. Entonces, la descripción de la función seno tiene algo que se llama, digamos, una cresta acá. Acá tiene otra cresta. Bueno, a mí me quedó un poquito grande, pero en realidad es igual, ¿no? Entonces, eh, esto que tenemos acá se denomina cresta. ¿Listo? Perdón. Que se denomina cresta. La cresta.
Y acá, pues digamos el valle, ¿no? ¿Listo? Y esto también se divide en cuatro sesiones, ¿no? Esto se divide en cuatro sesiones, miren aquí, vean. En cuatro sesiones, primera sesión, segunda sesión, tercera sesión y la cuarta sesión. ¿Correcto, muchachos? Mírenlo aquí. Entonces se hacía una pequeña descripción en cada sesión. Vuelvo y le repito, esto es un pequeño repaso de nuestros cursos de bachillerato, ¿no? De la función seno, mírenla. Entonces, en esta primera sesión que estamos aquí, digamos como rellenando aquí, mírenla, esa primera sesión se dice que es creciente. Ah, bueno, estas funciones eran circulares, es decir, en 2pi. ¿Correcto? O sea que esta iba a ser pi, la mitad de aquí iba a ser pi, donde 2pi es 360 grados, ¿no? Entonces, ese 2pi, estimados aprendices, pues ese 2pi en realidad que dice 360 grados, aquí está su representación tanto en radianes como en grados, ¿no? ¿Listo? Correcto. Hay que tener en cuenta que eh, aquí 2pi se refiere a radianes, ¿no? Y 360 grados, pues se refiere a ángulos, ¿no? O a medición angular. Entonces, acá se decía entonces que en la primera sesión de aquí, que está comprendido con uno, la función seno es creciente. O sea que en la primera sesión, la función seno es creciente. O sea, de esta manera, miren. Esto significa creciente. En la sesión 2, en la sesión 2 la función seno ya es decreciente. Miren la que acá la diferenciamos, vean. Entonces decreciente. Miren. Lo mismo en la 3. Lo mismo en la sesión 3. Ya en la sesión 4, mírenla aquí, la sesión 4, la función seno es creciente nuevamente. ¿Listo? Esa sería la función seno. ¿Correcto? Sería, pues, digamos, la función seno. Y esta función seno, pues, es la que nos sirve para realizar diferentes tipos de análisis. Aquí, por ejemplo, la coseno, miremos aquí. Diferentes tipos de análisis a nivel físico y matemático, ¿no? Entonces, miremos la función coseno aquí. La función coseno aquí. La función coseno de un ángulo, ¿no? Coseno de un ángulo es igual, miremos su gráfica. Entonces, esta es la función coseno, mírenlo. ¿Sí la ven? Esta es la función coseno. En realidad la función seno y la función coseno están retrasadas, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo, acá también está dividida, mírenla, estaría dividida en cuatro partes. Primera parte, segunda parte, eh, tercera parte, la tercera parte y la cuarta parte, ¿no?
¿correcto? Entonces miren que lo mismo acá es decreciente, decreciente, vuelve ya a subir, vuelve ya aquí a subir en la tercera, lo mismo en la cuarta vuelve a subir. Sería hasta acá, ¿no? Porque aquí ya vuelve y se repite el ciclo, mírenlo. ¿Listo? Esta sería la función coseno. Entonces se dice que la función seno y la función coseno están retrasadas 90 grados. ¿Por qué se dice que 90 grados? Porque lo tenemos aquí lo mismo. Este es 2pi aquí. Este es 2pi. Este de acá de la mitad es pi. Eh, este sería pi. Este sería 2pi. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que acá tenemos pi medios. Pi medios, que sería este de aquí. ¿Listo? Pi. Esto sería un cuarto, o sea que este sería 3 cuartos de pi. Este sería aquí 3 cuartos de pi. ¿Listo? Entonces, pues lo mismo. Si sabemos que pi es 180 grados, pi, entonces 180 por 2, que sería los 360 que están aquí, nos va a dar 360 grados, ¿correcto? Nos van a dar 360 grados. Entonces, pi acá son 180. O sea que pi medio es la mitad de 180 que estaría aquí, que serían 90. Entonces observemos, miren, acá tenemos 90 grados. Y acá, miren, lo mismo, miren. Tendríamos acá 90 grados. Entonces miren que esta parte de aquí, sería esta misma parte de acá, vea, en el coseno. Por eso es que se dice que la función seno y coseno están desfasadas 90 grados. ¿Correcto? La función seno y coseno están desfasadas 90 grados. Bueno, muy bien. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces le pueden a usted colocar a diseñar algoritmos en física eléctrica para calcular impedancias. Impedancias son impedancias en circuitos eléctricos, físicos, y para hacer cálculos pues de corrientes y voltajes en impedancias. Entonces se requiere tener ese conocimiento. ¿Correcto? ¿Está ahí? Muy bien. Entonces, hay un desfase entre el seno y coseno. Hay un desfasaje entre el seno desfasado con el coseno. Esto es un desfasaje, ¿no? De 90 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta sería la función seno y coseno. ¿Correcto? Entonces, a ver, cogemos aquí. Esta sería la función seno y coseno. Ya la función tangente, pues conocer, con nosotros conocer seno y coseno, pues conocemos ya tangente, miren, ¿correcto? Y seno sobre coseno es lo que denominamos tangente, ¿listo? O sea que si nosotros conocemos estas dos, ya conocemos tangente. Entonces, ya teniendo estos dos, y por ende conociendo tangente, entonces
ya es suficiente para poder que usted pueda desarrollar cualquier cálculo. Por ejemplo, veamos una aplicación aquí sencilla de nuestros cursos de bachillerato. Por ejemplo, yo tenía aquí, correcto, yo tenía esto aquí. Este iba a ser el ángulo teta, ¿no? Entonces esta era la hipotenusa, cateto opuesto, y este iba a ser el cateto adyacente. El cateto opuesto siempre es el que está frente al ángulo, ¿correcto? Es decir, y este ángulo de acá es de 90 grados. Este ángulo acá es de 90 grados. O sea que si yo tengo, que si yo lo tuviera así, si yo lo tuviera así, perdón, un error aquí. Este no es de, aquí me equivoqué. Este no es el ángulo de 90, perdón. El ángulo de 90 es este, aquí. Qué pena, hombre. Este sería el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Este sería el ángulo de 90 grados. Sería este. 90 grados. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera esto aquí, si yo tuviera esto aquí, siempre el ángulo de 90 se denota con este cuadrado, ¿no? E indica siempre ese cuadrado, indica que ese es el ángulo de 90 grados. Entonces, si yo te diera el ángulo aquí que me piden, aquí, yo tuviera aquí el ángulo que me están pidiendo, a ver, yo tuviera aquí el ángulo que me están pidiendo, entonces el cateto opuesto sería este, miren. Entonces, siempre el cateto opuesto es el que está frente al ángulo que me piden para el análisis. Esta va a ser la hipotenusa y este va a ser el cateto opuesto. ¿Correcto? O sea que siempre el análisis se hace es sobre ese. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, miremos aquí, ya teniendo en cuenta esto, ya teniendo esto en cuenta, entonces, esperen un momentico aquí, una cosa aquí, un momento. Bueno, entonces miremos aquí. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, entonces, miremos aquí. Entonces, miremos aquí. Eh, entonces, para una aplicación, ¿no? Tengo aquí, entonces supongamos que este ángulo es de 30 grados. Correcto. Y tengo una hipotenusa de, digamos, 5 unidades. Entonces requerimos hallar el cateto opuesto. Recuerda, el cateto opuesto es el que está frente al ángulo. Entonces, las funciones trigonométricas son así, mire,
seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿correcto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, el coseno del ángulo será cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿correcto? La tangente va a ser igual, la tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Listo? Entonces, a cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, bueno, entonces miremos a ver. Tenemos que ver, a ver, aquí conocemos la hipotenusa, conocemos el ángulo. Entonces, a ver, si nosotros conocemos el ángulo, a ver, entonces miremos. Miremos a ver si nos sirve seno. ¿Conocemos el ángulo? Sí. Conocemos la hipotenusa, sí. Entonces, este nos sirve. La función seno nos serviría aquí. La función seno nos serviría aquí. mm, La función seno nos serviría aquí para poder hallar ese cateto opuesto. Miremos el otro. A ver, ¿conocemos el ángulo? Sí. ¿Conocemos la hipotenusa? Sí. Hallaríamos el adyacente. El adyacente sería el de acá, ¿no? ¿Listo? Pero ese no es el que nos piden, ¿no? O sea que este, bueno, le serviría para allá el adyacente, pero este no se lo piden. Le están pidiendo es este, ¿no? Correcto. Miremos la tangente. ¿Conoce el ángulo? Sí. El opuesto no. El opuesto no. Y el adyacente tampoco. Pues este sí definitivamente no le serviría porque requiere conocer por lo menos dos. El ángulo, el opuesto o el adyacente. Entonces, estas serían las formas, mire. Estas serían las formas para usted poder utilizar estas funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, a ver, entonces aquí, borremos esto, a ver. Entonces, aquí, ya bajo ese paradigma, ya bajo ese paradigma, ya bajo ese paradigma, entonces, a ver, aquí, no. Entonces, este será el adyacente. Este será el adyacente. ¿Listo? El adyacente. Bueno, muy bien. Entonces, entonces la función seno nos decía, seno es igual. En este caso, seno de 30 va a ser igual. Seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería 5, ¿no? Entonces, sería así. 5 por el seno de 30. 5 por el seno de 30 es igual al cateto opuesto. Aquí está. Esa sería la solución. Pues ya se hallaría el seno de 30 por 5 y esa sería la longitud del cateto opuesto.
Bueno, muy bien. Entonces, esto era lo que se hacía, ¿no? Esto ya pues lo metemos en una calculadora, seno de 30 por 5 y bueno, acá es donde viene, entonces, acá es donde viene la aplicación que vamos a hacer. Requerimos conocer esto desde el punto de vista algorítmico. Entonces, desde el punto de vista algorítmico, eh, pues bueno, ustedes ya en sus cursos que están viendo conmigo de algoritmia, ya hemos ido trabajando el PCI, ¿no? Y vimos ya vectores, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que van a desarrollar, vuelvo y repito, todos los programas, estimados aprendices, todos los programas hoy en día tienen la función seno, coseno, tangente. Pero cuando se requieren programas de tipo científico, muchas veces le pueden decir a usted, no, mire, nosotros necesitamos la función seno, pero requerimos meterle un pequeño error. Requerimos meterle un pequeño error de acuerdo a tal variable. Por ejemplo, o entonces no nos sirve la función seno que nos está, pues que ya traen los programas implementados. En otras palabras, requerimos un seno con un error para poder hallar un genoma, para poder hallar una señal volcánica, etcétera. Entonces ahí es donde usted le van a decir diseñela. Le van a decir diseñe, diseñe o diseñar el seno, el seno, y le dicen diseñar el seno con un ángulo, pero le pueden decir que ese ángulo va a tener unas características, ¿correcto? Las que le vayan a dar. Entonces, con esas características que le vayan a dar, usted irremediablemente debe diseñar la función seno a nivel de algoritmo, ¿no? O la función coseno. La función coseno, la función coseno a nivel de algoritmo. Entonces, entonces, vamos a ver algo que es, vamos a ver algo que es aquí, para que usted pueda diseñar ese algoritmo. Eh, Resulta que los senos y los cosenos, tangente también, pero con usted hallar el seno y el coseno es suficiente, ¿no? Se pueden hallar en algo que llaman series de Taylor. Y las series de Taylor requiere que usted diseñe un algoritmo, el cual haga unos cálculos en base a factoriales y a potencias. Es decir, eh, resulta pues que esto tiene una entrada y eso es una aproximación, eso se llama aproximación. A ver, hagámoslo acá. Esto se llama aproximaciones. Hagámoslo aquí. Se llama aproximaciones en series de Taylor. Y las aproximaciones en series de Taylor, estimados aprendices, las aproximaciones en series de Taylor ahora sí, tanto para el seno como para el coseno, ¿no? Entonces, miremos a ver. Resulta que, a ver, un momento. Por ejemplo, para una aproximación en series de Taylor, una aproximación en series de Taylor, eh, para el seno sería para el seno de X, donde X es un ángulo, ¿no? Sería, por ejemplo, X menos X, coloquémosle aquí el 3, pero ese 3 es elevado a la 3, ¿no? Coloquémoslo por acá. Ese 3 elevado a la 3, muy bien. Ajá. Y acá abajo sería con el 3
factorial. Ya miramos qué es eso. Entonces, continuemos. Coloquemos esto aquí entre paréntesis para que no haya confusión. Coloquémoslo entre paréntesis para que no haya confusión. Más x a la 5, copiemos este mismo, a ver. Copiemos este mismo, a ver. X a la 5, x a la 5, 5 factorial, más x a la 7, 7 factorial, y, y así sucesivamente, miren. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Esto no para ahí, ¿no? Resulta que entre mayor precisión quiere usted, pues esto va a seguir creciendo. Y miren que es impar, ¿no? Comenzó aquí, aquí no se ve, pero es como si estuviera x a la 1, ¿no? ¿Correcto? Aquí, x a la 1, aquí x a la 3, x a la 5, x a la 7. Entonces, eso son aproximaciones en series de Taylor. Entre mayor precisión requiera usted, entre mayor precisión requiera usted, eso sigue creciendo. Luego seguiría, son impares. Empezó con el 1, miren, empezó con el 1, 3, 5, 7. Y acá, ojo acá, y acá sería, miren, menos, más, menos, más, y así sucesivamente. Miren, miren que el signo negativo va alternándose. Menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, y así sucesivamente. Y esto va creciendo. 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Mire, más, menos, 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 perdón, menos, más, menos, y así sucesivamente. ¿Sí lo ven? Esta sería la aproximación de la función seno. Esta sería la aproximación de la función seno en series de Taylor, ¿correcto? Y la aplicación de esto es para algoritmos científicos, lo que yo les acabé de decir. Pero entonces observen algo, estimados aprendices. Observen algo. Usted le pueden decir, no, vea, es que acá, en un programa científico, ¿no? En un programa científico le pueden decir a usted, el científico que le puede decir a usted que desarrolle un algoritmo, de tal manera que X, que X pueda ir tomando valores de acuerdo, que X puede ir tomando valores no solo en ángulos, es decir, que no solamente pueda tomar valores de números, sino que también ese valor de números tenga por ejemplo, ese número tenga que ver con otro número menos la potencia a la que se está elevando. Números más otro número menos la potencia menos su potencia en radicación.
Es decir, el científico le puede decir a usted, vea, necesitamos que esto nos vaya cambiando así, pero no con la función seno normal, sino que acá tenga algo así. Por ejemplo, el x más uno para esta ocasión, de acuerdo al valor que le dé la potencia, ¿de acuerdo? Entonces pueda tener acá un menos 2,5, de acuerdo a lo que le dé la otra potencia acá, un más 3,32. Entonces miren que el científico le va diciendo que le vaya haciendo ajustes, miren. O sea que usted no le va a servir el seno normal, ¿correcto? Porque le pueden decir que le hagan unos ajustes a esa función seno. Y el científico le puede decir que no sea para 13 potencias, le puede decir que sea para 500 potencias. O sea que, o sea que usted aquí, estimados aprendices, lo pueden poner a colocar a diseñar una función seno coseno de acuerdo a un análisis o a un precepto, pues, que le dé el científico. El científico le dice, vea, necesito que me haga una corrección aquí siempre, de acuerdo a la potencia. Me haga otra corrección en la enésima potencia de acuerdo a la potencia. En la 500 potencia ya no me lo meta así, me lo meta de esta forma. Entonces, muchachos, conclusión. Usted tiene que saber diseñar un seno, un coseno, un tangente desde el punto de vista algorítmico. Porque en entidades científicas lo van a colocar en eso. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a diseñar? Van a diseñar la función seno. Entonces, bueno, esa va a ser la tarea. Esa va a ser la tarea. Pero entonces les voy a dar unas pautas para esa tarea. Unas pautas para esa tarea. ¿Cuáles son las pautas? Resulta que, bueno, usted se preguntará, ¿y la coseno cuál es? La coseno es parecida, pero, bueno, parecida, pero las potencias son pares, ¿correcto? Vuelvo y repito, esto no para aquí. Usted le tiene que decir, vea, lo queremos hacer hasta la treceava potencia, lo queremos hacer hasta la potencia enésima, 500 veces enésima, algo así, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa este 3i al revés? Eso significa factorial. El factorial de un número es, que se me está escapando aquí, el factorial de un número es, el factorial de un número es el producto de los números hasta el enésimo número, pues en este caso digitado, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo tengo 3 factorial, quiere decir que va a ser eh, 3 por uno, 3 por uno, 3 por 2, 3 por 3, ¿correcto? Bueno, ¿listo? Van a ser hasta el enésimo número que usted haya digitado. Entonces, usted acá, ¿cuál es la tarea? Va a diseñar con aproximación de series de Taylor la función seno. Obviamente sería para la función seno y para la función coseno. Esa sería la tarea. Y luego la vamos a utilizar para... Pero, ¿qué se va a hacer? Entonces vamos a ver las pautas. ¿Cuáles van a ser las pautas? Las pautas, a ver, hablamos aquí el PCI. Hablamos aquí el PCI. Entonces usted aquí tiene que declarar la variable X. Lo voy a escribir aquí, la variable X. Debe declarar la variable X. Pero esta variable X debe ser de tipo numérica, ¿no? Esa variable tiene que ser numérica.
Aquí les estoy demostrando, ¿no? Solamente. Tiene que ser numérica. Y tiene que declarar un vector. ¿Por qué tiene que declarar un vector? El vector para la potencia enésima. ¿Qué significa eso? Un vector para la potencia enésima. Resulta que aquí a usted le pueden decir, no, vea, hágalo para las 500 primeras potencias impares. Es decir, no para el número 500, no señor. Por ejemplo, la uno, por ejemplo, acá sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí sería para las 7 primeras potencias impares. ¿Correcto? Entonces usted tiene que meter la función aquí, o sea, tiene que meter aquí el cálculo para poder calcular eso. O sea, aquí, vamos aquí. Aquí, variable numérica, vector para la potencia enésima, vector para la potencia enésima, es decir, la cantidad de potencias a recibir para conformar la enésima potencia. Tiene que declarar para poder hacer, para poder hacer estas sumatorias factoriales, para poder realizar estas sumatorias factoriales, entonces, aquí, para realizar las sumas, las operaciones factoriales, de esta manera, las operaciones factoriales debe reservar vectores, ¿correcto? Debe reservar vectores, es decir, si usted le va a dar la 500ª potencia, debe declarar un vector, por ejemplo, para la 500ª potencia, debe declarar un vector de 500 posiciones, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, estoy en conclusión. Estoy en conclusión aquí. Esto es lo que va a diseñar, miren. Esto es lo que se va a diseñar. ¿Listo? Esto es lo que se va a diseñar. ¿Correcto? Esta parte de acá es lo que se va a diseñar. Entonces, aproximaciones en series de Taylor para el seno y el coseno. Lo van a diseñar. Entonces, esta sería la aproximación en series de Taylor para el seno y para el coseno pues sería la contraria. Pero bueno, esto ya lo miran más, básicamente lo pueden analizar. Pero bueno, pero entonces, ¿cuáles serían? Las que serían, entonces, variable numérica, vector para la potencia enésima, entonces, aproximación en series de Taylor, entonces miren, acá están los requerimientos, ¿correcto? Estos serían los requerimientos. Entonces, los requerimientos que se colocan acá es variable x numérica, vector para la potencia enésima, es decir, la cantidad de potencia de recibir para la enésima potencia, ¿correcto? Y para realizar las operaciones factoriales debe reservar vectores. Entonces, debe pedirle algo así.
debe pedirle, debe pedirle, eh, debe pedirle algo así, ¿no? Entonces, espérese a ver que se me... bueno, entonces, ¿cuáles serían los requerimientos? Serían estos. Y entonces, en conclusión, para los requerimientos, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión, solicitar la enésima potencia. La enésima potencia. Solicitar la enésima potencia. Solicitar la enésima potencia. Reservar vectores para guardar los valores del cálculo factorial de, para el cálculo factorial de cada n factorial, o sea, de cada número factorial. Estos serían los requerimientos, mírenlo, de cada número factorial. Entonces, se le meten aquí, correcto. Entonces, aproximaciones para el seno y el coseno, por ejemplo, esta sería el seno, mírenlo. Solicitar la enésima potencia, o sea, se refiere a esta. Reservar vectores para guardar los valores del cálculo factorial, se refieren a estos, mírenlos. Correcto. Al final, debe, reutilizar memoria, memoria de vectores. Por ejemplo, por ejemplo, está limitado a un vector de 100 posiciones, de 100 posiciones. Entonces, si está limitado a un vector de 100 posiciones, significa que para el cálculo 500ésimo debe volver a usar los mismos vectores de 100 posiciones. Listo. Entonces, esta sería la tarea. Miren. Entonces, muchachos, vean. Ya nosotros vimos el uso de vectores, ¿no? Que eso lo vimos en la última sesión de algoritmia, ¿no? Entonces, acá estamos viendo las funciones seno, coseno, para que ustedes las diseñen en un algoritmo. Hay que aprenderlas a diseñar porque en programación científica va a requerir o va a necesitar diseñar funciones seno de acuerdo a unas características. Entonces aprendamos a diseñarlas. Para que cuando usted llegue a esos cursos, perdón, para que cuando usted en su vida profesional llegue a, sepa de qué le están hablando. ¿Correcto? Entonces, mire, esta sería la tarea. Entonces, sería la tarea. Para esta tarea, para esta tarea, eh, se requiere que el aprendiz realice un video explicando el algoritmo. Que el aprendiz realice un video explicando el algoritmo. Aquí se requiere que el aprendiz realice un video explicando el algoritmo. ¿Correcto? Es decir,
Lo realiza y lo explica y lo comprueba. ¿Correcto? Por ejemplo, usted, ¿cómo se va a comprobar? Pues esa comprobación es con una calculadora, ¿no? Que usted diga, bueno, ¿cuánto es el seno de... Ah, otra cosa que se me olvidaba. La respuesta de esto es en radianes, ¿no? Por eso es que usted cuando lo haga en la calculadora lo tiene que colocar en rad. Este resultado que le va a arrojar esto, estimado aprendices, es en radianes. Por eso es que usted en una calculadora tiene que verificar el resultado en radianes. ¿Correcto? Explicando el algoritmo. Bueno, muy bien, muchachos. Ya se los copio y se los envío al. Ya se los copio y se los envío aquí al grupo, ¿no? Bueno, preguntas. Bueno, ¿está claro, muchachos? ¿Hay alguien que tenga una pregunta o está claro qué es lo que se requiere hacer? Preguntas, o sea, por favor, pregunten. Si no está claro, yo vuelvo y lo explico, por supuesto. ¿Está claro? ¿Listo, listo? Muy bien, muy bien. ¿Está claro, Jennifer? Lo que dice Jennifer Murcia, sí. ¿Está claro? ¿Está claro lo que hay que realizar? Mm, bueno, bueno. Perfecto. Y Jonathan, ¿está claro? A ver, a ver, a ver. Creo que Jonathan, a ver si nos escuchó. Sí, sí está claro, Jonathan. Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la conclusión de la sesión de hoy? Eh, Vamos a utilizar funciones, el uso de las funciones trigonométricas en física y vimos para qué es que se utilizan esas funciones trigonométricas y vamos a hacer un algoritmo que nos calcule en seno, coseno. Bueno, ya teniendo el seno y el coseno, pues calcular el tangente es muy fácil, ¿no? Porque calcular el tangente, pues es muy fácil, ¿no? Porque mírenlo, tangente, pues tangente es tangente, hagámoslo acá, tangente, aquí, tangente de x va a ser seno de x sobre coseno de x. Mírenlo aquí ya, ¿correcto? Entonces lo que se requiere es que con aproximaciones de Taylor del seno y el coseno puedan realizar esto que está acá. ¿Listo? Bueno, ahorita se los convierto a PDF y se los dejo compartido en el grupo. ¿Listo? Bueno, estimados aprendices, bueno, esa sería la tarea. Entonces, la temática de hoy son funciones trigonométricas de aplicación en algoritmos científicos. Esa sería la temática del día de hoy. Entonces, aquí está, miren. Se requiere que el aprendiz realice un video explicando el algoritmo. Obviamente, eh, debe adjuntar el algoritmo y el link, ¿no? Adjuntar el algoritmo en PSI, ¿no? Y el link de la grabación del video. Entonces ya les comparto, les convierto esto a PDF y se los comparto en el grupo. Bueno, estimados aprendices, fue un placer haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión y que el Señor los bendiga. Igualmente, muchachos. Igualmente. Igualmente.